Bueno, entonces les decía que en este tema, sobre todo en apelación, porque en revocatoria todavía está aceptable, pero en apelación el código úsenlo como una referencia. No quieran y no pretendan entender el tema del código. Confíen en lo que les decimos nosotros, en los audios y en las clases, en lo que dicen los cuadros, que además le va a ayudar a usted como ayuda a memoria, y en lo que dice el manual. El código honesto es muy desordenado, tiene cuestiones confusas que ahí nos plantearon en los mails, porque es verdad que refiere, por ejemplo, al juicio sumario, y el juicio sumario fue derogado, entonces ya ahí tenemos un problema. Y además, justo este tema fue tratado bastante desordenadamente, así que tengan en cuenta esa prevención. ¿Hay artículos que tienen que saber del código? Sí, por supuesto. Pero, como siempre le decimos, no el número, no de memoria, sí ubicarlos. ¿Tá? Bueno, vamos a hacer ahora una suerte de caminito para lo que le pido que, como hicimos la otra vez con revocatoria, me vayan ayudando. Así que vamos a suponer que estamos dentro del proceso y que se dicta una resolución que vamos a suponer que estamos en la etapa introductoria del proceso. Se dicta una resolución que rechaza una excepción de incompetencia. ¿Están ubicados? Demanda. Se presenta el demandado y opone una excepción de incompetencia, por esa vía que nosotros llamábamos declinatoria. De esa excepción se corre traslado y el juez luego resuelve. ¿Qué dice? Rechazo la excepción de incompetencia. Yo soy competente. Resulta que ustedes son demandados. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se dicta la resolución. Primero, es una resolución que probablemente se notifique por cédula. Les llega la cédula. Ustedes son demandados. ¿Qué deberían hacer si quieren cuestionar esa resolución? Una revocatoria con el subsidio de una apelación. A ver, ¿estás seguro, Tomás, que hay una revocatoria ahí? No, no, porque no es una providencia simple, me di cuenta. Exacto, exacto. Descartado la revocatoria, la que solo procede contra providencias simples. ¿Queja? ¿Por qué una queja? Porque ya agotaste toda la vida con esa instancia, no podés pedirle, o sea, si ya te definió, resolvió, mejor dicho, ¿qué Sí, más le podés pedir? Más que pedir por queja a la instancia superior para que lo revea. pero acordate, ¿cuándo procedía la queja? Cuando en primera instancia te negaban el recurso que vos presentaste. Claro, para yo tener habilitada la queja, primero me tienen que denegar el recurso. Para que me denieguen el recurso, ¿qué tendría que hacer primero? Presentar el recurso. Interponer el recurso, muy bien, muy bien. Bueno, ahí dice Josefina, claro, primero hay que apelar. Y ahí Tomás dice apelar. Muy bien, tenemos entonces que el modo de cuestionar esta resolución es interponiendo un recurso a apelación. ¿Está? Entonces, primera pregunta, ¿en qué plazo? 5 días. Muy bien. Siempre, acuérdense que decimos 5 días desde la notificación, ¿no? Eso está claro, yo les dije que a veces nosotros no lo vamos a decir, lo damos por sentado. Dentro del plazo de 5 días, obviamente, si quiero interponerlo en el primero, lo interpongo en el primero. ¿Cómo lo interpongo? ¿Y ante quién lo interpongo? Por escrito Ante el mismo juez. y ante el mismo juez. La Bien resolución apelada. Milenka y bien Guillermo. Es ante el mismo juez que dictó la resolución y por escrito. Muy bien. ¿Y en qué consiste este escrito? Yo le tengo que decir al juez, juez, está equivocado porque usted en verdad es incompetente porque tal y tal cosa. ¿Le tengo que decir eso al juez? No, porque no se fundamenta. Exacto. Entonces, ¿qué le tengo que decir al juez en esta etapa de la apelación?
Que se apela por un agravio. Exactamente. Que vengo en legal tiempo y forma a interponer recurso de apelación contra la sentencia o contra la resolución interlocutoria de fecha o de fojas tanto. ¿Está? Ese es el escrito de apelación. Y esta es la primera etapa de la apelación. Recuerden que en la apelación es el único recurso en el que se desdobla la etapa de la interposición con la etapa de la fundamentación. ¿Está? Bien, sigamos entonces nuestro caminito. Profe, o sea que en esta primera parte no hay expresión de agravio, sino que es cuando se lo fundamenta. En absoluto, ténganlo muy en claro. La apelación es el único recurso en el que se desdobla la interposición, que sería este mero escrito donde yo le digo interpongo, deduzco apelación, y la fundamentación, que es el escrito donde yo vuelco, expreso todos los agravios y todas las críticas que yo tengo contra la sentencia o la resolución que estoy apelando. Son dos momentos diferentes. Recuerden que en la aclaratoria y en la revocatoria, eso iba en el mismo escrito. Acá no, acá se desdobla. Y después van a ver por qué se desdobla. Porque depende, ahora vamos a ver. Bien, entonces yo ya interpuse el escrito de apelación. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué va a ocurrir luego de que yo interpongo el escrito de apelación? Un juicio de admisibilidad. O sea, en lo concreto, mi escrito, como cualquier otro escrito, va a merecer una respuesta del juez, es decir, un proveído del juez, ¿está? Recuerden que un expediente es una presentación, una resolución judicial, una presentación, una resolución judicial, porque el juez evalúa qué hacer con todo lo que yo hago. ¿Me siguen hasta acá? Para ver el íter del expediente. Bien, entonces, el juez va a dictar una providencia. Esa providencia, o esa resolución, en esa resolución, el juez va a hacer lo que dice Tomás, es decir, va a realizar este que llamamos juicio de admisibilidad. No es tan puro, pero no importa, llamémoslo juicio de admisibilidad. Entonces, ¿qué va a decir el juez? ¿Qué puede hacer el juez en este caso, en esta resolución? Yo diría que tiene dos caminos. Revocar o dar lugar a la apelación. Ojo, Guillermo. Yo estoy apelando y lo que viene después es una resolución del juez en la que tiene dos opciones respecto de la apelación que le acaba de presentar. El juez no va a revocar su propia resolución por el hecho de que yo le interponga una apelación. Recuerden que la apelación tiene por fin que la Cámara, otro juez que es funcionalmente superior, tiene una distinta competencia, lo resuelva, no el propio juez. Lo que hace el juez acá, por eso decimos, es un juicio de admisibilidad. Muy bien, María Luján, muy bien, Luciana. Las dos opciones que tienen es conceder o no conceder el recurso. Perdón, tengo una pregunta. Sí, ¿Por Diego. qué? O sea, digamos, ¿es más común o menos común que la deniegue o la acepte? Digo, ¿cuándo un juez aceptaría que se equivocó y da lugar a que otra instancia lo revea? ¿Es tan No, común? mucho cuidado. Vuelvo con lo mismo. No. Esta pregunta podría ser válida en la revocatoria. ¿Está? ¿Por qué? Porque vos me podrías decir, ¿qué juez reconoce que se equivocó como para luego revocar su propia resolución? Pero acá hay que ordenarse, porque la apelación no tiene por objeto, ni es posible que el propio juez revoque su decisión. Eso no va a ocurrir. La apelación tiene por objeto, y como fundamento, que sea otro tribunal el que resuelva la apelación, es decir, el que revoque o no la resolución. Por eso el juez acá se limita a hacer un juicio, llamémoslo formal. ¿Está? Por eso nosotros decimos juicio de admisibilidad, pero no le pongan tantas fichas a esto. Lo que hace el juez simplemente es controlar el plazo y que el recurso esté interpuesto en forma. Nada más. Y no es optativo para el juez. Si el recurso está interpuesto en plazo y en forma, el juez lo tiene que conceder. No puede decir, ay, yo soy orgulloso, no lo concedo. ¿Lo puede hacer? Bueno, sí, como poder lo puede hacer.
Y yo después, ¿qué tengo que hacer? Vos me lo anticipaste. Si me deniega el recurso y está mal denegado, me voy en queja. ¿Está? Entonces, primer punto, primera instancia, el juicio de admisibilidad que hace el juez se refiere solamente a la forma y al plazo. Y al sujeto legitimado también, podría ser. ¿Está? A cuestiones que son estructurales, no al fondo. No se va a pronunciar sobre su propia resolución. ¿Está claro hasta acá? Dígame sí o no, porque si no, no sigo. Sí. Sí, 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 quedó claro. quedó claro. Bueno, ahí está Antonio, gracias Antonio por contestar. Bueno, sigo entonces. Vamos a suponer, porque ya dije cuál era la vía, si el juez deniega el recurso, tengo la queja. Entonces, yo no tengo abierto ningún recurso porque el juez me lo denegó. Dentro del 5º día de notificada esa denegatoria, yo tengo que ir en queja directamente a la Cámara. La queja se presenta directo en la Cámara de Apelaciones, el Tribunal Superior. 5 días cumpliendo con los recaudos del 282 y 283 del Código Procesal. De modo de que la queja se autoabastezca. Muy bien. Profe, yo acá Ahora, donde me pierdo, ¿la queja es para cuando el juez de primera instancia no hace admisible el recurso o o cuando en cámara se fundamenta? ¿Cuándo tengo que interponerle la queja? Eso es lo que a mí no me quedó claro. no, la queja es cuando es por apelación denegada, lo dice el propio nombre, es queja por apelación denegada. A mí me deniegan la apelación y yo para cuestionar la resolución del juez que me deniega la apelación, puedo ir en queja directamente a la Cámara. Bien, Es perfecto. decir, no interpongo otro recurso, supongamos la revocatoria, que también es muy común a veces, se interpone una revocatoria contra la resolución que deniega la apelación. No, la vía es la queja. Porque en definitiva, el juez del recurso es la Cámara. La opinión del juez de primera instancia sobre el recurso de apelación nunca es definitiva. Siempre está sujeta a un ulterior control de la Cámara, sea porque yo interpongo una queja o sea oficiosamente. ¿Tá? La Cámara es soberana con los recursos. A mí lo que me confundía era si la queja, por ejemplo, en el caso de que el juez de primera instancia no me lo conceda el recurso, por ese juicio de admisibilidad, entre comillas, si tenía que interponer la queja ahí o recién en cámara. Me decían, no, está mal. No, por eso digo, no, si me deniegan la queja en primera instancia, el juez va a dictar una resolución que dice deniégase o no se concede el recurso de apelación, vamos a suponer, por haberse interpuesto fuera del plazo. Deniego el recurso de apelación. Contra eso no hay revocatoria, hay queja. ¿Está? Entonces yo tengo que ir dentro del 5º día de notificada de esa resolución que me denegó la apelación en queja. Y ahí le digo a la Cámara, esta queja no es para que la Cámara revoque la resolución de incompetencia. Acá todavía no estamos en ese punto. Estamos en el punto donde yo quería apelar esa resolución y el juez me la denegó. Entonces yo lo que le voy a decir a la Cámara es que la denegatoria es injustificada, que la denegatoria es equivocada. Es decir, que mi apelación debe ser concedida. Es lo único, es el único objetivo de la queja. Decirle a la Cámara que la apelación debe ser concedida. Luego, en un momento posterior, si la Cámara hace lugar a mi queja, se pronunciará sobre la apelación contra la resolución de la incompetencia. ¿Está? Bien, perfecto. Gracias. Bien. Esta es la hipótesis donde el juez deniega. Ahora vamos a la hipótesis donde el juez concede. Entonces yo ahora les pregunto, ¿con qué? Acá se acuerdan las opciones con respecto a la forma, a los efectos y al trámite. ¿Con qué forma o modo va a conceder el juez este recurso contra la resolución
de incompetencia. Ahí Tomás me contesta en relación. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sofía dice que sí, calculo que los demás estarán de acuerdo y deberían estarlo, porque es una resolución, es una apelación que se dirige contra una sentencia interlocutoria. ¿Es inmediata? Ahora vamos. Primero vamos con la forma, ahí vamos con el trámite. Ahora bien, ¿qué ocurre con el recurso libre? El recurso libre, recuerden, las formas son libremente o en relación. En forma libre o en relación. Son palabras realmente insólitas. No tienen, es como llamar pirucho, no tiene relación con lo que están haciendo, porque lo lógico, y así también están todos los nuevos códigos procesales, así como los proyectos de reforma, ya no lo llaman más así. Al libre se lo llama amplio y en relación se lo llama restringido, porque es lo lógico, es decir, no tienes libre, bueno, viene de una terminología muy antigua. Bueno, nosotros lo tenemos que llamar así porque así lo llama el código. Libre, esto lo graban así en la frente, se lo sellan en algún lado. El recurso concedido libremente solo, únicamente, aunque a ustedes les parezca mal, les parezca poco, no importa, es así. Sentencia definitiva del juicio ordinario. Repito, el recurso concedido libremente solo procede contra sentencia definitiva de juicio ordinario. Acá no tenemos ni sentencia. ¿Tenemos un juicio ordinario? Sí, probablemente sí, porque si se resuelve una excepción como de previo especial pronunciamiento, es porque es ordinario. Porque en sumarísimo no se resuelven ahí, se resuelven en la sentencia. Pero fuera de esta deducción, tenemos que es un juicio ordinario, pero no es una sentencia definitiva. Es una sentencia interlocutoria que está dentro del proceso. La sentencia definitiva es la del final, la que llega después de la etapa introductoria, después de la etapa probatoria, después de la etapa de los alegatos, sentencia definitiva. Eso es una sentencia definitiva de un juicio ordinario y solo contra esa procede un recurso libremente. También, si tuviéramos un juicio sumarísimo y se dicta una sentencia definitiva, el recurso, ¿cómo se concedería? Sentencia definitiva de juicio sumarísimo. Relación. En relación. En relación, que a ustedes les parezca mal. En relación. Y ojo, porque ahí viene la confusión del código. El código dice sumario, táchenlo, no es sumarísimo, ¿está? Táchenlo. En la provincia de Buenos Aires sigue vigente el proceso sumario, entonces los recursos concedidos contra sentencia definitiva de un juicio sumario son libres. En Nación se derogó el sumario y quedó esa norma. ¿Está? Así que ese es un detalle para que lo tengan en cuenta. Si se dicta una sentencia en un juicio de alimentos, ¿con qué forma se concede? Sin miedo. En relación ¿Bien o también. sentencia definitiva de un juicio de alimentos? ¿En relación? Claro, Milenka. Sebastián, ¿dijiste vos? También en relación, profe. En relación. Bien Martín, bien Luciana, Josefina, ojo María Luján. Es en relación, porque no es un juicio ordinario. Esto es, lo lamento, se lo van a tener que aprender de memoria. No hay otra. No hay otra, créanme. Es mucho más fácil de lo que ustedes piensan. Todo lo que no es sentencia definitiva de juicio ordinario es en relación. Providencias simples, sentencias interlocutorias, o bien sentencias definitivas de otros juicios. Sumarísimos, alimentos, ejecutivo, lo que fuera.
incidentes, que son interlocutores, no importa. ¿Está? Bien, sigamos entonces. ¿Estamos en qué? El juez dicta la resolución de incompetencia, rechaza la incompetencia. Ustedes son el demandado, apelan. El juez concede la apelación en relación. ¿Y con qué efectos? Puede ser suspensivo o con efecto devolutivo. Esos son los dos posibles efectos. En este caso, ¿con qué efecto lo debería conceder? Suspensivo. Suspensivo, exactamente. Y si les preguntamos por qué, es porque la ley no lo prevé con efecto devolutivo. ¿Por qué? Porque la regla es el efecto suspensivo, salvo que la ley establezca el efecto devolutivo. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a estos efectos? ¿Sí? No, es contrario. No, sí, los vamos a ver los otros efectos diferidos, o lo pregunto ahora. Es que viene ahora, lo de inmediato y diferido viene ahora. Ahora estamos terminando de ver si se concede con efecto suspensivo o devolutivo. Acá también tenemos un tema terminológico. Suspensivo es entendible, devolutivo no se entiende. Al devolutivo lo podríamos llamar también no suspensivo. ¿Cuál es la consecuencia de que un juez concede un recurso con efecto devolutivo? Que la resolución apelada, no obstante estar apelada, se va a poder ejecutar igual. Va a tener efectos igual a pesar de que esté apelada. Ejemplo paradigmático, el de las medidas cautelares. Alimentos. ¿Está? Hay otros ejemplos en el código, la que deniega la intervención de tercero, la que desestima el beneficio de litigar sin gastos. Bueno, no sé, después están ahí, hay un montón de supuestos. El 198 con las medidas cautelares, ni que hablar. Sentencia de alimentos, ¿lo dije? Sí. Entonces, bueno, y algunas resoluciones de el juicio ejecutivo o ejecución de sentencia cuando se diere fianza. El devolutivo es muy acotado y solo procede en los supuestos expresamente previstos por la ley que más o menos les acabo de comentar. Ahora bien, lo que nos queda entonces, hasta acá ya estamos trabajando casi con todos las posibles formas y efectos de conceder un recurso. Nos queda el trámite que también puede ser englobado como efecto. Algunos lo llaman efecto, otros lo llaman trámite. Inmediato o diferido. Les adelanto desde ya, este trámite es muy truculento. Es decir, es un sistema mal regulado en el código, o sea que tampoco pretendan tenerlo todo tan claro, porque está mal regulado. Eso es así. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con que el recurso diferido tiene sentido y tiene su razón de ser y su regulación expresa para cuando el recurso se concede con forma libre. ¿Por qué? Porque expresamente el código dice en el 260 que dentro del 5º día del plazo para expresar agravio, las partes podrán fundar los recursos concedidos con efecto diferido. En todos los demás supuestos, que hay bastantes supuestos de recursos concedidos con efecto diferido, la apelación, artículo 69, contra las costas de los incidentes, la apelación contra la denegatoria de los hechos nuevos, la apelación contra, creo que hay una en el beneficio, ¿no, Antonio? Bueno, hay un par de supuestos. Las apelaciones dentro del juicio ejecutivo, desde la demanda hasta la sentencia. Esos son supuestos en los cuales el código dice debe ser concedido con efecto diferido.
¿Qué ocurre? No está regulado cuándo lo tengo que fundar. O sea, sí, se difiere para otro momento, pero no dice cuándo lo tengo que fundar. Y acá se abren una serie interminable de hipótesis, según el autor que ustedes lean, pero todas las hipótesis son muy lindas, pero hay un problema. Cuando estamos litigando en un proceso, es muy lindo hacer doctrina, pero en el proceso puedo llegar a perder un recurso si no lo fundo cuando corresponde. Entonces, algunos dirán, hay que fundarlo dentro del 5.º día desde que apelo la sentencia, por ejemplo, del juicio ejecutivo, de trance y remate, después lo vamos a ver, no se queden con esto. O le tengo que pedir a la Cámara o al juez que me vuelva a conceder el recurso con efecto diferido y que me permita fundarlo. Es un chino. Entonces, en esta materia de elementos lo que queremos que sepan, y esto sí grábenselo muy bien, es que el recurso puede ser concedido con 2 trámites. Con trámite inmediato, en cuyo caso, aclaración, trámite inmediato y diferido siempre con un recurso en relación. Olvídense del libre. El libre va por otro lado. El libre se fue a otro lugar. ¿Está? Cuando me dictan una sentencia definitiva en un juicio ordinario y apelo, me lo conceden libremente, tiene su trámite. No me interesa inmediato diferido porque está establecido el trámite. Vamos a ver cuál es ahora en un ratito. Se apela en primera instancia, se funda en cámara. No hay inmediato, no hay diferido, no hay nada. ¿Está hasta acá? Bien. Todo lo que viene luego interesa en un recurso en relación, que es el recurso contra todas las demás resoluciones. Y así tenemos con que un recurso en relación puede ser suspensivo y devolutivo y puede ser inmediato o diferido. El diferido, entonces, está previsto en expresos supuestos, la regla es inmediato, y inmediato quiere decir que yo lo fundo dentro del 5.º día de que me lo concede. Eso es inmediato. A través de eso que llamamos el memorial. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Eso es inmediato. Apelo, el juez concede, fundo dentro del 5.º día de que me concedió. Memorial, inmediato. Ahora, el diferido es, yo apelo, el juez me concede el recurso con efecto diferido y yo no lo fundo en ese momento. Se difiere la fundamentación para un estadio posterior. Lo que nosotros queremos que sepan acá es que ese estadio posterior es en el artículo 260. ¿Está? El artículo 260 del Código. Entonces, vamos a suponer que yo estoy en un proceso donde se resuelve un juicio ordinario, donde se resuelve una incidencia, un incidente. Y en ese incidente, por ejemplo, ¿se acuerdan en la audiencia testimonial que yo les dije que cuando uno se oponía a una pregunta, a un interrogatorio, se daba traslado a la otra parte? Y luego el juez resolvía. Y el juez decía, por ejemplo, rechazo la oposición. Y esa incidencia genera costas, artículo 69. ¿Qué son las costas en este caso? Los honorarios del letrado, básicamente. Ahora bien, si el juez en la audiencia dice, impongo las costas de esta incidencia al vencido, supongamos porque rechacé la oposición, y yo apelo, esa apelación va a ser concedida con efecto diferido porque no tiene sentido que el expediente suba y baje por una cuestión menor, que es una incidencia dentro de una audiencia testimonial. Ese es el fundamento. Entonces, apelo, el juez concede el recurso con efecto diferido y lo voy a tener que fundar al momento de que el expediente, dentro del 5.º día, de que el expediente llegue a la Cámara y me notifiquen esa resolución de que el expediente está en Cámara, que es la resolución del artículo 259. ¿Están hasta acá? Esto es un repaso y me empiezo a asustar
por los silencios y por, igual hoy en día parece que ya las cámaras las apagaron todo, no sé si no quiere que les veamos las caras o qué, pero esto es repaso, ¿está? Entonces, inmediato, diferido. Diferido, se difiere la fundamentación para la oportunidad del 260, dentro del 5.º día de que me notifican que el expediente está en la Cámara. Bien. ¿Y cuándo se supone que el expediente, bueno, por ahí es muy general la pregunta, pero que llega, o sea, que cuando termina el juicio, no? Cuando el expediente... Claro, estamos hablando de que el juicio ordinario termina, uno apela, perdón, se dicta sentencia definitiva, uno apela y esa apelación se concede libremente. Y ahí empieza el trámite del 259-260. ¿Me seguís, Sofía? Es en ese supuesto donde yo voy a fundar el recurso conseguido con efecto diferido durante el proceso. Por ejemplo, contra la resolución que me denegó los hechos nuevos. Por ejemplo, contra esta resolución que yo le dije de las costas en un incidente. Es para que el expediente no suba por cuestiones menores. Sería básicamente ese el fundamento. ¿Quedó claro? Entonces, cuando es en diferido, que o sea, debe establecerlo por la ley, sería, por ejemplo, el ejemplo de los artículos 260. Exacto. O sea, el 260 lo que regula es el momento en el cual se funda el recurso concedido con efecto diferido. Los supuestos de recurso concedido con efecto diferido están expresamente previstos en la ley siempre, o sea, no hay... es la excepción, digamos, la regla es inmediato, la excepción es diferido. Y está el artículo 69, el 366, si no mal no recuerdo, también en el 509 del juicio de ejecución de sentencias, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora sepan, los dos supuestos principales son el 69 y el 365 y 66, que serían costas en los incidentes y hechos nuevos y la denegatoria, la resolución denegatoria de los hechos nuevos. ¿Está? Bueno, vamos a suponer que sí. Bien, entonces, seguimos el caminito, resolución de incompetencia, apelo. Tomás pregunta, tengo una duda, si se concede con efecto diferido, ¿se funda cuando se apela a la sentencia definitiva? Parcialmente correcto. Es decir, la apelación de la sentencia definitiva va a ser que se conceda libremente el recurso. Entonces no es que se funda cuando fundo la sentencia definitiva, sino en las oportunidades que me dice el 260. ¿Tomás? Es decir, dentro del 5.º día que tengo para fundar el recurso contra la sentencia definitiva. ¿Quedó claro? Tomás, avísame. Pero, es decir, en general no está mal lo que decís vos, pero ojo, porque no es que una cosa es la expresión de agravios, que ahora la vamos a ver un ratito, y otra cosa es la fundamentación del recurso diferido. Porque primero son dos plazos diferentes, y segundo son dos escritos diferentes. Hay que hacerlo en dos escritos diferentes. Es de mala práctica hacerlo en el mismo escrito. ¿Quedó claro? Bueno, sigo entonces. Teníamos la resolución de la incompetencia, la rechaza, el demandado apela, el juez concede el recurso en relación, efecto suspensivo y inmediato. Bueno, el juez concede la apelación y la concede en una providencia que la dicta el día 9 de noviembre. Hoy dicta la providencia que concede el recurso de apelación. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo debo fundar
¿Qué plazo tengo y cuándo me vence el plazo para fundar el recurso de apelación? 10 días y vencería el lunes 23 de noviembre. ¿Cómo, Tomás? 10 días es el plazo para fundar la ¿Por apelación. qué 10? ¿Por qué 10? Tenía Ojo, notado que eran 10 días para la expresión de agravio, ¿puede ser? pero expresión de agravios de un recurso concedido libremente. Acá estamos en una interlocutoria con un recurso concedido en relación. Cuando ustedes se frenan en la forma del recurso, ahí se les abren los dos caminos, ahí tienen que frenar y detenerse y pensar. Es decir, apelo, me conceden un recurso, ¿con qué forma? ¿Libre o en relación? Bueno, si es libre, se van por un lado. ¿Está? Se van al libre y abren el listado o todas las características del recurso libre. Si le dicen, o sea, si corresponde en relación y se lo conceden en relación, van por el lado en relación. Se abren dos caminos totalmente diferentes. Claro, 5 días. ¿Está? Exacto. Me voy en relación y lo que tengo son 5 días. Y además, son 5 días, ¿y dónde lo tengo que presentar el recurso? Ante el mismo juez. En primera Exactamente, instancia. porque es en relación ante el mismo juez en la primera instancia. Entonces, ¿cuándo me vence el plazo para fundar, para presentar el memorial del recurso? Lunes 16. A ver, ¿están todos de acuerdo? No sé si se cuentan las 2 horas de gracia. Sería el 17. Primero recordemos cómo se cuentan si la providencia se dicta hoy. ¿Hoy qué día es? Lunes. Lunes. Ah, lunes. Entonces, ¿cuándo me vence? Notifico. El 17. El martes El 17 17. más los 2 días, las 2 horas de gracia del miércoles 18. Exactamente. El vencimiento se produce el martes 17 más las 2 primeras horas del miércoles 18. Hasta ese día yo puedo presentar lo que se denomina, por ser un recurso de relación, el memorial. En relación, 5 días, memorial, primera instancia. Perdóname, ¿por qué? Porque yo me notifico el martes 10, que es el día de nota. Se notifica por nota. Entonces se cuenta a partir del día 11. Está claro, ¿no? Esto es primera parte, todos están aprobados, o sea que deberíamos tenerlo ya, bueno. Ahora me asusta si aprobamos bien o no. Bueno, nos fijaremos en este parcial. A ver, ya tenemos el memorial presentado. Entonces, el apelante presenta el memorial. ¿Qué tiene que hacer el juez una vez presentado el memorial? Elevar el expediente a cámara. No. No. Decididamente no. Tiene que correr traslado. Exactamente. Claro. Presentado el memorial, tiene que correr traslado a la otra parte. Va a dictar una providencia por medio de la cual corre traslado. Esa providencia se va a notificar también por nota. Por lo tanto, supongamos que si el juez, yo presento el memorial el lunes 16, el juez el mismo lunes 16 dicta la providencia, córrase traslado el memorial presentado por la demandada, córrase traslado a la actora, me notifico el martes 17 y la contestación del traslado me va a vencer el martes 24 o en las 2 primeras del miércoles 25. ¿Está? Bien. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, artículo 251. Ahí sí, el prosecretario debe elevar
el expediente a la Cámara. Ya está la apelación concedida, están el memorial presentado, está la contestación presentada o no. Recuerden, artículo 267, que la contestación del traslado del memorial es facultativo. Es optativo. Es una facultad, no tiene una consecuencia prevista. ¿Está? Entonces, el expediente está en condiciones de ser elevado a la Cámara para que resuelva el recurso. Hasta acá fue un procedimiento estándar de un recurso concedido en relación y con efecto suspensivo e inmediato. Profe, ¿Sí? ¿Quién habló? Milenka. Ah, Una Milenka, pregunta. sí. ¿Por qué el memorial se presenta en primera instancia? Porque lo dice la ley. Ok. Bien, a ver qué pregunta me iban a hacer ahí. Perdón, ¿qué plazo tiene para contestar? Sí, es el mismo plazo, 5 días. Su plazo es 5 días. Bueno, vamos a suponer ahora, salgamos de este ejemplo, nos vamos de este ejemplo, y vamos a suponer ahora que se decretó una medida cautelar. No importa, vamos a ver lo que son las medidas cautelares en unas clases, pero digamos que las medidas cautelares tienen como objetivo un embargo, supongamos, inmovilizar un bien cuando tengo miedo de que el demandado se me insolvente. Vamos a ponerlo así, explicado muy genéricamente. Entonces, imagínense que el fundamento de este embargo es evitar que el demandado se insolvente. ¿Qué ocurriría si por el mero hecho de que el demandado apele, ese embargo queda sin efecto? ¿Qué hace el demandado? O no sin efecto, se suspende la ejecución del embargo. ¿Qué podría hacer el demandado? Gastarse el dinero. Exactamente. Entonces, por esa razón es que el código establece el efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir? Que se va a ejecutar el embargo igualmente, aunque el demandado apele. Algo parecido ocurre con los alimentos. ¿De qué me sirve una sentencia que fija alimentos? Que es una prestación, llamémoslo, indispensable para la subsistencia de una persona, si con la mera apelación del demandado podría evitar, por lo menos provisoriamente, cumplir con esa resolución. ¿Queda claro lo que estoy explicando? Ese es el efecto devolutivo. La resolución apelada se cumple, se ejecuta, a pesar de encontrarse apelada. En cambio, el recurso de apelación concedido con efecto suspensivo tiene como efecto que la apelación Se suspenda. La resolución apelada, ¿queda claro esto? Bien, vamos a suponer que sí de nuevo. Entonces, estamos en una resolución que decreta una medida cautelar. El demandado es notificado de esa resolución. Es verdad que es notificado una vez que se traba, pero no importa. O una sentencia de alimentos. No, alimentos dejémoslo. Vamos con la medida cautelar. Entonces, el demandado apela. ¿Qué tiene que hacer el juez cuando el demandado apela? ¿Con qué forma va a conceder el recurso? Devolutiva. Forma. En relación. En relación. Obvio. No es una sentencia definitiva de un juicio ordinario. ¿Con qué efectos va a conceder el juez el recurso? Ahora sí, devolutivo. Ahora sí evolutivo, y si ustedes me preguntan por qué, porque lo dice el artículo 198. No hay otra explicación más que esa. Lo dice el artículo 198. Entonces, si tenemos un recurso en relación y con efecto devolutivo, también va a ser inmediato, se los aclaro porque no dice con efecto diferido. ¿Cuándo fundo yo perdón, mejor, antes,
¿Qué cargas tengo que cumplir como apelante? Y ya les adelanto, son 2. Creo que una es acompañar las copias en el tribunal de alzada. Bueno, muy bien, acompañar las copias está perfecto. Artículo 250. Cuando se apela a una resolución que se concede con efecto devolutivo, nace la carga para el apelante de acompañar ciertas copias. ¿Está? ¿Para qué? Porque se va a formar un incidente de modo de no entorpecer justamente la ejecución de la medida. ¿Me siguen? Por una cuestión hasta fáctica. Es verdad que hoy en día, con lo informático, hay que ver cómo se radicúa esto. Por ahora se siguen concediendo igual y hay que formar con copias digitales los incidentes, pero se forman igual. Entonces, hay que acompañar copias para que se forme un incidente, de modo que el expediente principal siga su trámite porque no se suspende. Justamente porque se consiguió con efecto devolutivo. Esa es la primera carga que le aparece al apelante. Y la tiene que cumplir dentro del plazo de 5 días. Las copias se acompañan en primera instancia, aclaro. Luego veremos qué copias, en qué supuestos. Bueno, en fin. En principio sepan que está la carga de acompañar las copias. También, obviamente, va a tener la carga de ¿qué? Aparte de acompañar las copias. ¿De fundarlo? De fundarlo, lógicamente. No está completo un recurso de apelación sin la fundamentación. Entonces, dentro del 5º día, también tiene que presentar, como es un recurso de apelación, el memorial, la fundamentación de esa apelación. Muy bien, acá después sigue todo el trámite igual del recurso concedido en relación. Traslado del memorial, una vez contestado el traslado, vencido el plazo para hacerlo, sube el expediente a la Cámara. Muy bien, último ejemplo. Llegamos al final del juicio ordinario, se dicta sentencia definitiva, me notifican la sentencia definitiva. Entonces, yo quiero interponer un recurso de apelación. Primera pregunta, ¿ante quién interpongo el recurso de apelación de una sentencia definitiva en un juicio ordinario? El mismo juez. Ante el mismo juez que la dictó. Siempre. Siempre. Ante el mismo juez. La apelación se interpone ante el mismo juez. Muy bien. ¿En qué plazo? 10 días. Muy bien. No, ¿cómo? Perdón. No, perdón, no. 5 días, ¿no era? 5 días de la notificación. 5. Todavía. Dije muy bien suponiendo que me iban a contestar Sí, correctamente. no, me confundí. Bueno, 5 días. 5. ¿Está? 5 días. Muy bien. ¿Con qué forma va a conceder el juez el recurso de apelación? Libremente. Eureka, libremente. Este es el supuesto donde está prevista la concesión de recurso en forma libre. Bueno, y acá, olvídense de todo lo que vimos hasta ahora, nos vamos a los casilleros del libre. Bueno, arranquemos. Me concede el recurso en forma libre. ¿Cuándo lo fundo? ¿Cómo sigue el trámite acá? 5º día desde que se concedió el recurso, ¿se funda? Rotundamente no. 10 Ok. días. Y en cámara. 10 días desde cuándo. Ah, 10 días. Desde que el expediente se elevó a cámara. Recuerden que estamos, y trato de hacerlo lo más gráfico posible, es decir, se olvidan de lo que vimos hasta ahora y se van al recurso libre. El recurso libre se apela en primera, el juez lo concede, juez de primera instancia hace ese examen que dijimos, el juicio de admisibilidad, lo concede y ahí frenamos. ¿Por qué? Porque vamos a esperar a que el expediente se eleve, probablemente o no, puedan haber apelaciones de la otra parte, pueden haber muchas partes, lo que fuere.
Hay que esperar a que el expediente se eleve. Cuando el expediente llega a la Cámara, en la Cámara se van a poner los autos en secretaría a los fines de lo dispuesto en el artículo 260 y 259. Básicamente es notificar que el expediente se encuentra en la Cámara. Artículo 259. Esto se notifica por cédula, entonces cuando nos llegue la cédula, nos van a nacer dos plazos. Los plazos para ejercer las actividades que dice el 260 con respecto a los hechos nuevos posteriores al quinto día de notificada la audiencia preliminar, los documentos posteriores al llamamiento de autos para sentencia, el replanteo de prueba, las posiciones en la alzada y la fundamentación de los recursos con efecto diferido. Todas estas cosas, estas actividades, se hacen dentro del plazo de 5 días desde notificada esta resolución del 259. Vean cómo ahora llegamos al punto que habíamos dejado antes. Con los recursos diferidos, con las cuestiones de la prueba denegada, indebidamente denegada y que quiero replantear, artículo 379, y con los documentos nuevos y los hechos nuevos posteriores a las oportunidades que se prevén en primera instancia. Pero también me nace el plazo de 10 días para expresar agravios. Ahora sí, tengo que expresar agravios, que es el fundamento de una apelación concedida libremente. Esto se hace en la Cámara y se hace dentro del plazo de 10 días. De esa expresión de agravios se va a correr traslado a la otra parte, también dentro del plazo de 10 días. Bien, entonces, llegados a este punto, tenemos el mapa general de todos los recursos de apelación. Como dato adicional de todo esto, decimos que la expresión de agravios o el memorial deben contener una crítica concreta y razonada de la resolución apelada. La Cámara no evalúa, no hace un reexamen de todo el juicio, sino que se pronuncia sobre los agravios que le plantean las partes. También la Cámara tiene congruencia, ¿tá? Artículo 277. La Cámara tiene la congruencia y está sometida a los capítulos que las partes le proponen a la alzada, que a su vez deben ser los capítulos propuestos al juez de grado, no pueden ser más. ¿Tá? Yo no puedo decirle al juez de primera instancia, deme 10, y a la Cámara, y criticar en la Cámara que el juez de primera instancia no me dio 40. ¿Está? Porque eso no fue un capítulo sometido al juez de primera instancia. Hay doble congruencia. Y en la expresión de agravios o el memorial deben contener una crítica concreta y razonada de la resolución que se apela. No es una mera remisión diciendo me agravia la resolución porque no hizo lugar a la demanda donde yo dije tal y tal cosa. No, me agravia la resolución o es equivocada la resolución porque omitió ponderar tal cosa, tal otra, falló contra esta norma, tal otra, se equivocó al valorar la prueba porque no ponderó tal otra, ¿está? Tiene que ser puntual. Y yo tengo que expresarlo eso, no puedo remitirme a las constancias del expediente. Profe, Bueno, sí, Tomás. una pregunta. ¿La apelación libre puede ser con efecto devolutivo? ¿Puede ser concedida con efecto devolutivo? Bueno, en principio no. ¿Está? Y vamos a quedarnos con el no, por ahora. Así que ustedes sepan que la apelación libre siempre se concede con efecto suspensivo. Por ende, cuando hablamos de un recurso libre, automáticamente, en verdad,
prescindimos incluso de evaluar si se concede con efecto suspensivo devolutivo, trámite inmediato diferido, porque es libre. Lo libre cambia el análisis y nos vamos a el trámite es libre. Solo cuando un recurso es concedido en relación nos interesa saber si es suspensivo o devolutivo o si es, si es inmediato o diferido. ¿Está? Tengan en cuenta también esta reglita. Ok, gracias. Bueno. Ya, ahí, bueno, en el chat creo que eran cosas viejas. Dudas, consultas hasta acá. Sabemos que es un tema complicado, pero el punto es que es un tema que, diríamos, no es un tema, son varios temas, con la revocatoria, con la prueba, creo que quedó pericial, ¿no? Quedó pericial y documental, y luego ejecutivo y ejecución de sentencias. Ustedes, si se dieron cuenta en el programa, el primer parcial es como que no fue a la mitad del cuatrimestre, avanzó bastante. ¿Por qué? Porque el contenido de esta parte, si bien se dan menos tiempos, muy, muy pesado, ¿está? Y es, diríamos, indispensable que lo vayan viendo. Sí, de hoy no puede pasar que no lean y no estudien apelación y recurso y pericial, porque no hay manera de que luego vayan a entender lo que nos queda, que es juicio ejecutivo y ejecución de sentencia. ¿Está? ¿Algo más nos queda? No. Y medidas cautelares. Y medidas cautelares, claro. Bueno. La clase que viene. Y les aclaramos, porque quizá pueda prestar a confusión. Yo creo que no, pero pueda llegar a prestar a confusión. Nosotros tenemos la mejor predisposición a resolver dudas, no sé si se habrán dado cuenta, pero vamos a preguntar todo. ¿Está? Y vamos a corregir todo. Les guste o no. Les guste o no, porque son contenidos que tienen que saberlos. ¿Está? Preguntamos todo y corregimos todo porque son temas indispensables. Ergo, sugerimos, para evitar problemas, ir estudiando, y sobre todo, más que ir estudiando, ir preguntándonos. Mándennos los mails, nos gusta que nos manden los mails. De hecho, los que mandaron mails, si tienen dudas de que hayan quedado pendientes, háganla, aprovechen la clase también, ¿está? Pero esto se acaba el último día que demos el tema. Después viene el parcial y viene la corrección, ¿está? Y queremos que aprendan, es nuestra finalidad, nos da mucha bronca bochar, es decir, reprobar. ¿Tá? Bueno, no hay dudas, terminamos por hoy. Antonio, Candelaria, no sé si queda algo. A ver, Delfina, sí. A mí me quedó algo de otro tema. ¿A partir de cuándo empieza a correr el plazo para retirar y volver expediente? ¿Y a partir de cuándo empieza a correr el plazo para alegar? En el mismo momento. Lo que pasa es que el retiro, o sea, el plazo común y el plazo de retiro de expediente comienza a correr en el mismo momento, pero tenemos que distinguir. El plazo común para alegar es la sumatoria de esos 6 días según la cantidad de partes que haya con representación diversa. Entonces yo tengo, por ejemplo, si son solo parte actor y demandada, 12 días para alegar. En cambio, el plazo para retirar el expediente comienza a correr en el mismo momento, pero hay que ver qué parte es. Entonces, si yo soy actor, retiro el primer día. Retiro los primeros 6 días. En cualquier momento de esos 6 días, pero al 6º día tiene que estar devuelto el expediente. Y si soy demandado, retiraré el 7º día hasta el día 12. El día 12 tiene que estar, y no en las 2 primeras, el día 12 tiene que estar devuelto el expediente por el demandado. Lo mismo si hay más partes, digamos, más intervinientes con representación diversa. Como les decimos, si ustedes nos preguntan el orden, a priori el código no lo establece.
por eso es de buena práctica, sí establece que va el actor primero, pero es de buena práctica pedirle al juez que aclare, sobre todo cuando hay muchas partes, quién puede retirar el expediente para retirarlo, no para alegar, sino para verlo. Igualmente, también les digo que esto está cada vez en desuso, porque el expediente está totalmente digitalizado. Entonces, hoy en día es una entelequia, un arcaísmo que retirar un expediente para alegar. ¿Está? Hay pregunta, y esto me asusta, la pregunta de Daniela, porque si fuera una pregunta conceptual, la contesto, pero si vamos a subir trabajos prácticos como en la primera parte, creo que tienen un montón de material subido pedagógico para trabajar. Y en las clases estamos resolviendo igual, a modo de trabajo práctico. Sí, ya sé. Sí, ya sé, pero me refería como a practicar, no sé, para el examen y esas cosas. Ya sé que en clases se abren práctico y todo eso. No, tenés la grabación esta, y tenés un montón de cuadros, incluso con... Sí, los vi. Bueno. Fíjense bien, Sí, lo vi. Y creo que también lo subimos al campus. Profesor, una consultita. Esperame un segundo, Diego, que me hace una pregunta en el chat, que creo ya haberla contestado, pero la contesto de nuevo. Fátima pregunta, yo tengo una pregunta, ¿es opcional contestar la expresión de agravios para la otra parte? Sí, es opcional, es una facultad. El artículo 267. Tanto el memorial como la expresión de agravios, contestarlo es facultativo para la parte. ¿Por qué decimos que es facultativo? Porque no trae ninguna consecuencia específica. Ahora sí, Diego. Nos quedan 2 clases en clase, ¿no? Y queja, recurso extraordinario, inaplicabilidad de la ley, medidas cautelares, juicio ejecutivo o ejecución de sentencia. ¿Todo eso se va a ver entre el jueves y el lunes? ¿O cómo va a ser? No, pregunto para yo hacerme una idea. ¿El audio de la queja no lo subimos? ¿Cómo? Ay, perdón. ¿El audio de queja no está subido? Sí, digamos, queja y el recurso extraordinario ya está, ya fueron. Ahora quedan los otros temas. Eso estoy preguntando más que nada para saber qué vemos el jueves y qué vemos el lunes para, reforzar. Yo ya igual adelanté un poco todo para llegar. No, está bien el adelanto, pero a mí lo que me interesa saber, fundamentalmente, es si tiene el material. Sí, queja y recurso extraordinario está en los audios. Sí, ya está. Bueno. Pero eso ya está, eso se da como visto. Y entonces veríamos medidas cautelares. Claro, pero eso está en el cronograma. Está en el cronograma. Vamos a ver medidas cautelares la clase siguiente y luego vemos, nosotros cumplimos el cronograma. Mi pregunta es si quedan dudas sobre queja. El tema de recurso extraordinario, ¿queremos que lo sepan? Sí. Realmente no con una exhaustividad tal que ustedes por leer recurso extraordinario dejen de leer apelación. Por eso le dedicamos tanto a apelación. Entonces en eso sean inteligentes. Escuchen el audio de los recursos extraordinarios que lo tienen que saber, porque podemos llegar a hacer una preguntita genérica sobre eso, pero lo primordial es apelación, es decir, son los recursos aclaratorios, los ordinarios, digamos. Hablan de unas clases que faltan subir a YouTube. Sí, están cargándose desde el sábado, no sé por qué están tan lentas, 3 o 4 clases. Bueno, las últimas, ahora y la del 22, sí. Está bien, van a tener todo lo que falta. Pero los sábados tienen, o sea, tema no falta ninguno. No, está todo. Faltará la clase donde nosotros acá hacemos alguna revisión y demás. Bien. Profe, Con respecto a queja, vuelvo a repetir, ¿hay alguna duda? La queja procede solo ante la denegatoria de una apelación. ¿Está? Se interpone dentro del 5º día directamente a la Cámara, se funda en la misma presentación y debe cumplir con ciertos requisitos de admisibilidad que tienen que ver con que la queja se debe autoabastecer, así dice la jurisprudencia, para lo cual tenemos que cumplir con el artículo 283. Copia de la resolución apelada, copia de la apelación, copia de la presentación que dio motivo a la resolución apelada, copia de la resolución apelada,
copia si hubo traslado de esa presentación, copia de la apelación y copia de la denegatoria. ¿Está? Hay que acompañar copias e indicarle a la Cámara cuándo yo quedé notificada de todas esas resoluciones. Las fechas, ahí está, muy bien María Luján. ¿Está? De ese modo la Cámara constata la admisibilidad. Y solo la queja va a estar dirigida a cuestionar la denegatoria. Yo no tengo que adentrarme en la crítica concreta y razonada de la apelada, de la resolución apelada, solamente de la denegatoria. Eso es la queja. ¿Está? No se sustancia, la Cámara resuelve directamente de interpuesta la queja ante la Cámara. Profe, perdón, ¿lo Sí, mismo pasa con la queja interpuesta a la Corte Suprema? Que solamente claro, tiene que resolver si es admisible o no la queja, pero del fondo de muy la bien, no tiene que resolver nada. exactamente, es exactamente igual. Cuando a mí me deniegan el recurso extraordinario, yo debo acudir no tengo que presentarle un recurso a la Cámara, tengo que ir en queja directamente a la Corte dentro del plazo de 5 días. Lo que ocurre con la queja de la Corte es que yo debo cumplir los requisitos de la acordada 4 del 2007. ¿Está? Y, bueno, incluso las acordadas del papel, 31 del 2011, si no me equivoco, y las acordadas de domicilio electrónico también. O sea, debo cumplir con una serie de acordadas que son requisitos de admisibilidad. Acompañar, bueno, una cierta cantidad de páginas, una cierta cantidad de renglones, 26. En la queja son 10 páginas, 10 páginas, no 10 hojas. O sea, una es el anverso, 2 es el reverso, 3, 4, 5, 6, en total son 5 hojas. 5 hojas, no sé cómo explicarlo, son 10 páginas, digamos, 10 páginas de Word, ahí está. 26 renglones, letra no menor a 12, ¿está? Esos son requisitos formales, debe estar acompañado de una carátula con unos ciertos requisitos, y en esa carátula también deben completarse ciertos datos. Y hay que acompañar copia del recurso extraordinario, de la contestación del traslado, de la sentencia recurrida, del recurso extraordinario, de la contestación del recurso extraordinario, de la denegatoria del recurso extraordinario, y eso se acompaña a la Corte Suprema. ¿Está? Eso es para la queja ante la Corte Suprema. Para la queja ante la Cámara, por apelación denegada ordinaria, digamos, ahí Antonio marca que lean el 283. Profe, pero entonces, creo recordar que en el audio dijo que la Corte Suprema admite o no el recurso, luego de resolver el recurso de queja, y después resuelve la cuestión. ¿Es así? Puede ser. La Corte tiene la facultad de hacerlo por el artículo 16 de la Ley 48. En principio, la consecuencia de declarar la arbitrariedad de una resolución suele ser que la Corte reenvíe el expediente a otra sala, o sea, a otra sala de la Cámara o al superior tribunal que corresponda, para que dicte un nuevo fallo. Generalmente ocurre eso con las resoluciones cuando la declara arbitraria, porque la arbitrariedad es como declarar la nulidad de la resolución. Pero también la Corte puede revocarla directamente y resolver la cuestión la propia Corte. ¿Está? Eso se lo permite el artículo 16. Eso es una opción que tiene la Corte. La Cámara no puede hacer eso, solamente tiene que pronunciarse sobre la admisibilidad o no en el recurso de apelación. La Cámara. Un recurso de queja interpuesto en Cámara, solamente la Cámara puede pronunciarse. Exactamente, muy bien. Obviamente por las particularidades que tiene el recurso extraordinario, lógicamente, y el tribunal que entiende un recurso extraordinario. La Cámara se limita a decirle al juez que conceda el recurso o desestima la queja. Nada más. Está bien lo que marcas, Tomás, como diferencia, está muy bien. Y una pregunta más, profe, con respecto al recurso de apelación.
Una prueba no ofrecida en el escrito constitutivo en primera instancia no puede ser traída en el recurso de apelación de Cámara, ¿no? No, Genial. no, porque primero 333. La prueba se ofrece en los escritos constitutivos. Eso es así. Lo que puede ocurrir es que el juez me deniegue la prueba. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la audiencia preliminar. O que me la declaren caduca. O que me declaren negligente. En esos tres supuestos, yo le puedo decir a la Cámara que quiero replantear esa prueba que me denegaron indebidamente o que indebidamente me declararon negligente o caduca. Entonces le tengo que explicar por qué está indebidamente denegada, por qué es procedente esa prueba, o por qué me resolvieron mal la negligencia. También, eso es lo que le tengo que decir. Y además, adicionalmente, por qué esa prueba es importante para resolver la apelación, porque ya estoy en la Cámara. Ya no estoy en primera, ya la prueba se produjo. Le tengo que decir a la Cámara por qué la prueba es importante. Pues, o sea, la prueba por la prueba misma no tiene ningún sentido. ¿Está? Bueno, Ok, gracias. Antonio, no sé, Candelaria, ¿hay algo más? No. Entonces, yo tengo una pregunta sobre queja Sí, Guillermo. de apelación. Entonces, la queja sería que la Cámara realiza como un juicio admisible de vuelta, y ahí si concede o no, si concede, después ahí trata el tema de fondo, digamos que sería la apelación en sí misma. Exactamente. La Cámara, no, momento. La Cámara revisa el juicio de admisibilidad que hizo el juez, porque la Cámara es la jueza del recurso. Y la Cámara lo que va a ordenar, si hace lugar a la queja, es que el juez lo conceda. Vos pensás, Guillermo, que la Cámara no puede pasar directamente a resolver, porque no tiene el memorial todavía, si el juez lo denegó. ¿Me seguís? O sea, como el juez denegó, yo me fui en queja. Si la Cámara hace lugar a la queja, le va a decir al juez, usted concédale el recurso de apelación al apelante. Entonces, cuando me conceden el recurso de apelación, yo presento el memorial y lo fundo. ¿Está? Y recién ahí, luego de todos los trámites correspondientes al recurso que corresponda, va a resolver oportunamente la Cámara. Ok, perfecto. Gracias. Bueno. Profe, una última duda tengo. Sí, Tomás. Si falta algún requisito formal para un recurso de queja, ¿no puede subsanarse este? O sea, directamente falta el requisito formal, se rechaza y perdiste. O sea, Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. La respuesta, digamos, procesal, concreta, es que es así. Si falta un requisito formal, la queja es inadmisible. ¿Está? Justamente porque estos requisitos que llamamos formales son requisitos de admisibilidad. Ocurre, pero, o sea, por favor grábense esto, porque además en la Corte pasa lo mismo. 25 renglones, inadmisible. 11 hojas en vez de 10 para la queja, o 41 en vez de 40 para el extraordinario, inadmisible. Letra 10, inadmisible. No citar los precedentes como corresponde, inadmisible. No sé qué más, o sea, es así, y de hecho, si a alguno alguna vez le interesa, yo soy medio fanático, porque además hago muchos recursos extraordinarios, pero hay dossier que va sacando la Corte sobre sobre estas cuestiones. Ahora sacó uno nuevo hace poco, en la página de la Corte lo tienen, en novedades, ustedes entran en sentencias, ponen novedades, y se bajan unos dossiers, se llaman recurso extraordinario, algunos, otros se llaman acordada 4 del 2007. Ese de acordada 4 es de todas las cuestiones formales. Y ustedes no saben la cantidad de recursos que rechaza la Corte por los renglones, por las páginas, por la elegibilidad, por no cumplir con el autoabastecimiento. Bueno, así un montón de cosas. En cuanto al recurso de queja ordinario, lo mismo. Hay un montón de resoluciones que se rechazan, de quejas que se rechazan por no cumplir con los requisitos formales. Me olvidé de acompañar una copia. No dije las fechas. ¿Está?
Claro. Así es como es, digamos, y es lo que prevé el código. Pero tanto la Corte, con el artículo 11 de la Acordada 4 del 2017, como la Cámara en precedentes, digamos, pretorianamente, digamos, por jurisprudencia, también han entendido en muy excepcionales casos que las formas de los actos procesales no están previstas para el mero cumplimiento de ritos caprichosos. No es que el código dice, yo quiero esta forma porque me gusta la forma. La forma tiende a una finalidad en materia procesal, que es justamente la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa en juicio, bueno, si quieren ir un poco más lejos, la verdad jurídica objetiva, lo que fuere. Eso ha llevado a que, aun cuando se incumpla algún requisito, si la cuestión reviste notoria trascendencia o hay cuestiones de orden público o la cuestión es grave, digamos, pueda llegar a flexibilizarse la forma, digamos, haciendo prevalecer la finalidad. ¿Está? No sé si fui claro, pero la regla es que si se incumple un requisito formal, la queja, sea a la Cámara o sea a la Corte, es inadmisible. Ok, gracias. Bueno, nos vemos el jueves. El jueves. Listo. Muy bien, hasta Chao. el jueves.